nos dijo de amarle y amar a todos, que brille tu luz. Puedes decir hola y darle la mano, compartir tus juguetes, ayudar a un amigo con una gran sonrisa y una buena actitud. Hay un trabajo que hacer, todos lo pueden terminar. Solo recuérdate amar, amar unos a otros y ser amables con tus hermanos. Amar, amar unos a otros y ser amables con tus padres. Amar, amar unos a otros y ser amables con tus amigos. Amar, amar unos a otros y ser amables con todos. Amar. Hola pequeños curiosos, hoy voy a un vivero a visitar una planta hermosa. La llaman la flor cadáver. Considerando su apodo, tal vez este te indique una pista. En caso de que no lo sepas, un cadáver es un cuerpo muerto podrido. ¡Ugh! También compré un montón de caramelos para mi visita. Y miren, la señora del kiosco me dio caramelos de más. Vamos que se me está haciendo tarde. ¡Guau! ¡Qué grande que es esta flor! A ver qué dice la guía. La flor cadáver crece en Indonesia y es una de las más largas y raras flores de todo el mundo. Sus tallos pueden crecer hasta 4,72 metros de altura y su flor puede tener hasta más de 1 metro de ancho. Pero incluso, a pesar de su asombroso tamaño, la flor cadáver es más conocida por su asqueroso olor. Sus flores huelen a podrido. De hecho, ellas lucen como feas. Pero todas estas groserías le permiten a esta flor ser irresistible para los insectos, los cuales la planta necesita para la polinización y así poder reproducirse y hacer más grandes y apestosas flores. Algo me huele mal y me parece que no es la flor cadáver. Mejor le voy a ir a devolver a la señora del kiosco los caramelos que me dio de más. Pero mientras que lo hago, los invito a jugar. ¡Qué buena la experiencia de hoy! Pero, ¡qué feo olor! La flor cadáver era una planta hermosa por fuera, pero por dentro estaba llena de olor podrido. Básicamente, esta es la hipocresía del reino vegetal. ¿Qué es la hipocresía?, te estarás preguntando. Esta es una palabra grande y elegante para aquellas personas que cuando otros las están observando hacen cosas buenas, pero cuando nadie las ve, dejan de hacerlas. También se las conoce como personas falsas. ¿Alguna vez conociste a alguien que viviera así? Bueno, Jesús dijo que esta no es la forma correcta de vivir. En Mateo 23:27, Él dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que viven como tumbas blancas pintadas. En su exterior lucen hermoso,
pero su interior está lleno de huesos secos y podredumbre. Nuestras palabras y acciones tienen que ser buenas y amorosas, independientemente de si alguien nos está mirando o no. Es por eso que hoy devolví los caramelos que me habían dado de más. Si nosotros vivimos como Jesús nos dice, nuestra vida va a tener un buen aroma. ¿Quieren ver el sticker que sumamos en el día de hoy? El buen perfume. Hasta la próxima, pequeños curiosos. Querido Padre, Señor nuestro, queremos entrar en tu presencia para adorarte, para contemplar tu santidad. Gracias, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. La casa del alfarero.
Recuerdo cuando visité el taller de un alfarero y lo encontré trabajando. Mientras el barro giraba sobre la rueda, las manos se entrelazaban con su creación. Pero la vasija que estaba haciendo no salió como él esperaba. Era como inadecuado para su diseño, así que lo aplastó y lo comenzó de nuevo. Me di cuenta que el alfarero depende de la calidad y la pureza del barro para poder moldear su diseño. Si el barro se vuelve seco y duro, afecta la forma de la vasija. Mientras veía al alfarero trabajar, Dios habló algo en mi vida. Él me dijo: ¿acaso no puedo hacer contigo lo que el alfarero hizo con el barro? ¿Acaso Dios no podría moldear tu vida al diseño que Dios quiera? Así como el barro está en sus manos, tú estás en mis manos. Mientras pensaba en lo que Dios me dijo, entendí la manera en que Dios moldea a su pueblo y que va a depender de nuestra respuesta a su refinamiento, y que para convertirnos en la obra maestra que Dios pretende hacer, tenemos que cooperar permitiéndole a Él que nos moldee a su diseño. Cuando salí del taller del alfarero, esta fue mi oración: Señor, tú eres el alfarero, nosotros el barro. Todos somos obras en tus manos. Así que, Señor, haz de nuestras vidas lo que tú quieras. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gozo poder reunirnos nuevamente a través de este medio y compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Antes que nada quiero agradecer a la iglesia
por el hermoso regalo que nos ha hecho a los pastores, una preciosa Biblia de estudio que ciertamente siempre es útil para prepararse mejor, para poder transmitir lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y para la iglesia. Muchas gracias por todas las muestras de cariño, las muestras de amor, los llamados telefónicos. Les agradezco enormemente a cada uno de ustedes por ser tan cariñosos, ¿sí? Quiero recordarles también que el domingo que viene tenemos Cena del Señor, así que esté preparado, ¿sí? Con el trocito de pan, la copita de vino, y juntos vamos por internet a celebrar la Cena del Señor. Muy bien, vamos ahora a la palabra de Dios. Hoy comenzamos con el libro de Nehemías. Venimos estudiando el libro de Esdras y ustedes saben que en las versiones más antiguas de la palabra figuraba Esdras 1 y Esdras 2, ¿sí? Lo que hoy sería el libro de Nehemías. Porque en realidad Esdras escribe los dos libros y relata lo que el Señor hizo durante la vida de Esdras y durante la vida de Nehemías en beneficio del pueblo del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 2, ¿sí? Y vamos a estar viendo allí en el capítulo 2 algo que es muy interesante para nuestras vidas. Vamos a ver cómo se reedifica la muralla de Jerusalén y vamos a sacar provecho de esto, viendo cómo debemos reedificar la muralla, pero la muralla de nuestra vida, para protegernos de los ataques constantes de aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Busquemos Nehemías capítulo 2, ¿sí? De los versículos 11 al 18, y dice así la palabra del Señor. Llegué pues, está hablando Nehemías, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces yo le había declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. Un pasaje hermoso, la verdad, de la palabra del Señor. Miren, el trabajo de Esdras estaba en marcha. El templo estaba muy avanzado, como vinimos viendo en todos estos domingos anteriores. La religión de Israel estaba recomenzando, estaba poniéndose en marcha otra vez. Entendemos por religión el esfuerzo que el hombre hace por acercarse a Dios, ¿sí? Y en este tiempo de la historia en particular, esto era lo que el pueblo de Dios hacía. Estaba reedificando el templo, va a reedificar la ciudad porque era el centro de culto de Israel. Para ellos esto era muy importante. Nosotros tenemos algo mejor. Nosotros tenemos el esfuerzo que Dios ha hecho por acercarse a nosotros, que es superior a cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer por acercarnos a Él. La sangre de Cristo derramada por nuestros pecados es el mayor esfuerzo, la mayor muestra de amor de Dios por nosotros. Entonces nuestra religión no se basa en reunirnos, en estar haciendo obras en un lugar específico de culto, sino que tenemos esta relación íntima y personal con Dios. Aclarado esto, vamos a seguir un poquito adelante. El pueblo
de la mano de Esdras, había recuperado la liturgia, la religión, el acercamiento a Dios, la adoración. Una vez que el pueblo recobra esto, vimos la semana pasada que el pueblo empieza a tomar conciencia de pecado, porque no se puede estar en pecado delante de Dios, no se puede venir a adorar a Dios en pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que el pueblo recobra esto que es la conciencia de pecado y empieza a andar por el camino de la santidad, ¿sí? Al final del libro de Esdras, en el capítulo 10, que vimos la otra semana, ustedes van a ver que el pueblo toma una medida extrema, que es la disolución de los matrimonios mixtos, estos matrimonios que se habían formado con los pueblos vecinos, pueblos que aborrecían al Dios de Israel. Entonces, ellos tienen que tomar una decisión muy dura, que si ustedes leen el capítulo 10 van a ver que es la de deshacer estos matrimonios mixtos. Miren, siempre el haber vivido en pecado tiene consecuencias duras. El pecado trae consecuencias duras y dolorosas a nuestras vidas. Aparece en la escena del proceso de reconstrucción espiritual de Israel un nuevo actor, ¿sí? Un nuevo actor muy destacado que, al igual que Esdras, tendrá un papel fundamental en la reconstrucción del nuevo Israel, de este Israel conforme al corazón de Dios, de un Israel con una relación más profunda con Dios. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copero del rey Artajerjes, ¿sí? No era sacerdote, no era escriba, era un buen administrador. Su capacidad era la de administrar. Miren, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Un mismo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, un mismo espíritu reparte los dones según Él quiere, no por capricho, sino por necesidad de la iglesia. En la iglesia todos son imprescindibles y el Espíritu sabe cuál es el don de cada uno. El don de Esdras era escriba, sacerdote, hombre besado en la palabra de Dios. El don de Nehemías era un muy buen administrador. Y en este periodo de la historia del pueblo de Israel era necesario la figura de Nehemías. En la iglesia es tan importante el ujier como el que está en adoración, como el que está en la enseñanza. Cada uno tiene un don que ha recibido de Dios. Y no lo tiene por capricho, lo tiene porque es necesidad de la iglesia para que todos juntos, como un cuerpo, trabajemos para honra y para gloria del Señor. Miren, ya tenía 20 años el rey Artajerjes en el trono, ¿sí? 20 años hacía que ella estaba en el trono. Y Dios, si ustedes recuerdan, hagan un poquito de memoria de lo que vimos últimamente. Dice que Dios había despertado. Escúchenme con atención. El rey Ciro había despertado el corazón para reedificar el templo de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 37 años atrás, ¿sí? Entonces el rey Ciro envía a Esdras con 50.000 personas a las que Dios despertó sus voluntades y las envía a Jerusalén a reedificar el templo, ¿sí? Y va con los recursos del rey, ¿sí? Ahora, después de 17 años, vimos esto hace unos días, ¿sí? El rey cambia, ya no era más Ciro, rey de Persia. En su lugar había estado Darío y ahora estaba Artajerjes, el mismo rey que ahora está. Y este rey pregunta, ¿qué es lo que están reconstruyendo en Jerusalén? Entonces Esdras tiene que venir a comparecer ante Artajerjes cuando éste recién empezaba su reinado, ¿sí? Y sale de allí de comparecer ante el rey con más recursos para reconstruir la obra en Jerusalén. Ahora ya habían pasado 20 años de que Artajerjes estaba en el trono, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, en aquella oportunidad yo les dije que con Esdras habían vuelto 50.000 de Israel, pero no todos volvieron, algunos se quedaron en Babilonia. Bueno, Nehemías es de los que se quedó sirviendo en la corte del rey. ¿Por qué se quedó? Porque los planes de Dios superan todas nuestras expectativas y Dios lo necesitaba como protagonista de la historia. A Nehemías 20 años después.
Dios hace cosas que nosotros en el momento no entendemos, pero en este ajedrez magnífico que Dios maneja, Él ve muchas jugadas adelante. Entonces, cuando Él deja a alguien en un lugar, es porque tiene un proyecto para el futuro. Y Nehemías tenía un proyecto, era parte, mejor dicho, del proyecto de Dios en el futuro. Habían pasado 37 años desde que Dios despertó el corazón de Ciro y envió a Esdras. Y ahora aparece Nehemías en escena. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Allí ustedes van a ver que allí está. El proceso de reconstrucción espiritual del pueblo estaba en marcha, pero necesitaba un nuevo impulso. Y es Nehemías justamente el encargado de darle ese nuevo impulso al proceso de reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver, me puede decir usted, reconstruir una muralla con la reconstrucción espiritual del pueblo? La ciudad de Jerusalén, junto con el templo, era el centro de culto de Israel. Todos venían a Jerusalén a adorar. Entonces era muy importante, como una figura de la presencia misma de Dios allí, donde el pueblo iba y se encontraba, ¿sí? Por eso era tan importante reconstruir la ciudad de Jerusalén. Nos cuenta la Biblia en los capítulos 1 y 2 que Nehemías estaba muy triste, dice. Dice que estaba muy triste en presencia del rey. Y Nehemías, que era el copero del rey, el rey nota la tristeza de Nehemías en su cara. Entonces le pregunta cuál es el motivo. Porque Nehemías y el rey Artajerjes eran muy cercanos. ¿Por qué eran muy cercanos? Porque al ser Nehemías el copero del rey, la vida del rey estaba en sus manos cada día. Nehemías tomaba el vino de la jarra, servía en la copa real y antes de que el rey tomara, servía de la misma jarra en una copa más pequeña y tomaba él. ¿Por qué? Porque si estaba envenenado, Nehemías era el fusible, era el que se iba a morir antes que se muera el rey. Esto creaba una cercanía. Indudablemente la relación tenía que ser buena entre ambos, ¿sí? Porque la vida del rey estaba en las manos de la copa de Nehemías, ¿sí? Así que el rey se aflige cuando lo ve triste a Nehemías y pregunta cuál es el motivo de su tristeza. Bueno, allí Nehemías le refiere en los capítulos 1 y 2, ¿sí? Que justamente él estaba triste por ver la ciudad de sus padres destruida, ¿sí? Sí, rey, están reedificando el templo, está quedando hermoso, pero toda la muralla está caída y la ciudad está desierta. Es como que en el medio había un edificio maravilloso que era el templo, pero todos los muros caídos, las puertas consumidas a fuego. Estas son las noticias que Nehemías había recibido. Y una vez más vemos allí a Dios interviniendo en la historia en favor del pueblo de Israel. Dice la palabra que el rey Artajerjes envía a Nehemías y le dice: ¿por cuánto tiempo te vas a ir? Yo te voy a mandar y te voy a dar los recursos para que reconstruyas la ciudad y reconstruyas los muros. Por tercera vez Dios interviene en favor del pueblo de Dios y de este proyecto de reconstrucción del pueblo de Dios. Miren, la primera vez, ¿se acuerdan? 37 años atrás, cuando toca el corazón de Ciro, ¿sí? Y le dice que envíe a Esdras con gente y recursos a reconstruir el templo. La segunda vez, cuando los enemigos de Israel paran la obra, ¿sí? A los 17 años de la primera, ¿sí? Esdras comparece ante el rey y allí el rey lo vuelve a enviar con más recursos y más gente para seguir la obra. Y esta es la tercera vez. Es como que cada vez que se iban agotando los recursos y la fuerza, el Señor levantaba nuevamente un envión para la fuerza y para el proyecto de Dios. Este es el momento de la historia en que aparece Nehemías y va y recorre Jerusalén y lee este pasaje, se plasma en la historia este pasaje hermoso que hemos leído. Miren, para mí es muy significativo. Hace 4 años atrás, en el 2016, un día muy frío del mes de mayo, fuimos con un grupo de hombres a ver el templo de Virrey del Pino, que estaba así como Jerusalén, ¿sí? Destruido, consumido a fuego, muy mal, ¿sí? Y la verdad, este pasaje fue el que meditamos esa mañana.
Los que fueron conmigo ese día seguramente lo estarán recordando. Venid, levantémonos, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Y bueno, ustedes ven lo que el Señor ha hecho en Virrey del Pino y me emociona solo de pensarlo, ¿sí? Por eso es tan significativo este pasaje para mí. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que hizo Nehemías cuando llega a la ciudad de Jerusalén. Porque dice el relato que él llegó y por 3 días no le dijo a nadie. Llegó como un emisario más del rey, pero no le comentó ni a los judíos ni a nadie, ni a qué había venido, ni para qué había venido. Recorrió con su cabalgadura todo a ver cómo estaba, si realmente era lo que le habían contado. Y la verdad, se encontró con algo peor de lo que le habían contado. En primer lugar, Nehemías identificó los daños. Y me gustaría que a partir de este momento usted no solo piense en esa muralla caída, sino que asocie todo esto que vamos a hablar con la muralla de su corazón. La muralla que está alrededor de su corazón, que lo protege, que lo cuida de los ataques del maligno. Una muralla que por diversas razones a menudo está caída y destruida. Entonces somos muy vulnerables a los ataques del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida, problemas económicos, problemas familiares, problemas con la pandemia, ¿sí? Problemas a nivel mundial, nos afectan, nos deprimen y se cae la muralla de alrededor de nuestro corazón y somos muy vulnerables a los ataques del diablo. Entonces hoy vamos a ver cómo debemos reconstruir esa muralla basándonos en lo que hizo Nehemías para reconstruir la muralla de Jerusalén. Una ciudad sin muralla era una ciudad vulnerable. Jerusalén no tenía muralla, estaba caída y sus puertas quemadas a fuego. Era muy vulnerable. Entonces había que reedificar la muralla como nosotros debemos reedificar la de nuestras vidas. En primer lugar, dice que Nehemías identificó los daños, los identificó, a ver qué pasaba, qué era lo que estaba destruido. Debemos identificar los daños para poder repararlo. Si usted no sabe lo que está roto, difícilmente pueda repararlo, ¿sí? Bueno, determinar cuáles son las áreas afectadas, qué es lo que está dañado. Usted sabe en su vida qué es lo que está mal, qué es lo que anda mal. Debe identificarlo para que eso funcione bien nuevamente, ¿sí? Debemos determinar por qué se dañó. Mire, si una pared se le cae la pintura, puede ser porque el revoque sea viejo, porque haya humedad en la pared. Usted tiene que identificarlo. Porque si usted limpia la pared y la pinta y había humedad, al poco tiempo otra vez va a tener el mismo problema. Bueno, en su vida usted tiene que identificar cuál es el daño y por qué se produjo ese daño. Estoy deprimido. ¿Por qué estás deprimido? Porque tengo un problema laboral. ¿Por qué tenés el problema laboral? Tratar de buscarle vuelta y cuando no encuentre la vuelta, pregunte a Dios por qué está ese problema. Y Él le va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche para que usted pueda resolver ese problema, ¿sí? ¿Por qué se produjeron los daños? Nehemías veía que las murallas estaban caídas y todo estaba consumido a fuego, las puertas consumidas a fuego. Ahora también debemos determinar a qué otras áreas afecta el daño que tenemos, ¿sí? Porque la muralla, por ahí este pedazo estaba consumido por el fuego, había un pedazo de muralla buena, pero si yo no solucionaba lo que estaba roto, esta buena se caía también. Y en mi vida también pasa lo mismo. Muchas veces somos fuertes en algunas cosas y muy débiles en otras, ¿sí? Entonces, si no fortalecemos toda la muralla de nuestra vida, difícilmente va a funcionar como una muralla. Va a funcionar como pequeños escudos, pero siempre va a haber lugares débiles donde los ataques del enemigo van a entrar. Así que debemos identificar los daños para poder repararlos, debemos determinar bien las áreas de nuestra vida que están dañadas, debemos ver por qué se dañaron y debemos ver a qué otras áreas de nuestra vida afectan los daños. Miren, cuando usted está dañado emocionalmente, esto afecta a su salud, Si usted tiene un daño emocional, sus defensas se bajan y su salud se quebranta, ¿sí? Así que es importante identificar los daños y ponerle solución a los daños.
En primer lugar, entonces, Nehemías identificó los daños. En segundo lugar, pensó cómo reparar el daño. Cuando usted encuentra algún área dañada, tiene que pensar muy bien cómo repararla, ¿sí? ¿Por qué tiene que pensar bien cómo repararla? Primero, tiene que buscar la dirección de alguien que sabe para repararla. La verdad, la mejor dirección que nosotros podemos buscar es la dirección de Dios para reparar cualquier área de nuestra vida. Nehemías consultó con la gente que sabía de construcción para poder reparar el daño que había en Jerusalén. Lo primero que hizo, removió los escombros, ¿sí? Para que no estorben. Lo primero que tenés que hacer es remover los escombros del pecado de tu vida. Las situaciones de pecado siempre dejan escombros sucios y malolientes en la vida de las personas. Deben ser removidos, debe terminarse con eso. El pueblo de Israel, si ustedes se acuerdan la semana pasada, después de que tomó conciencia del pecado, tuvo que tomar una drástica decisión, separarse del pecado para que no le siguiera afectando. Remover los escombros del pecado de tu vida. Vos conocés cuáles son, sabés qué cosas te afectaron grandemente y te alejan de Dios. Removela para poder edificar de nuevo. No hagas parches. Nehemías hizo nueva la ciudad, no hizo parches. Los parches siempre son parches. Nunca sirven, la verdad. Cuando hacen un parche siempre trae problemas. Los parches son provisorios y muchas veces los argentinos tenemos esta costumbre, arreglar todo provisorio para siempre, ¿sí? Pero lo que es provisorio y con el tiempo te da más problemas que si lo hubieras hecho bien. El Señor Jesús dijo, no pongan paño en vestido viejo, un paño con un paño nuevo en vestido viejo, perdón, me trabé, un paño nuevo en vestido viejo. ¿Por qué? Porque después el paño nuevo tira y el vestido se rompe, ¿sí? No hagan parches. En la vida no hay que hacer parches. Si hay alguna situación de pecado, si hay alguna situación incómoda en tu vida, confesala delante de Dios, decir, Señor, no quiero parche. Quiero que remuevas esto de mi vida y quiero tener una nueva oportunidad de vivir mejor. No tapes el pecado con, bueno, no lo puedo hacer de otra manera. Eso es un parche, ¿sí? Ay, pero todos lo hacen. Eso es un parche. Señor, no tengo la fuerza para salir. Eso es un parche. Anda delante de Dios para que Él reconstruya la muralla de tu vida sin parche, ¿sí? El daño debe quitarse de raíz. La muralla debió ser limpiada, removido los escombros y cavado, ¿sí? Hasta encontrar el lugar justo por donde cimentarla nuevamente y de allí empezar a edificar. Entonces, en primer lugar, Nehemías reconoció los daños, ¿sí? En segundo lugar, pensó cómo reparar el daño y en tercer lugar, usó buenos materiales para reparar el daño. Miren, la palabra nos dice que cedros y cipreses del Líbano fueron materiales que usó. Piedra de cantera y argamasa, ¿sí? Materiales que usó para levantar la muralla. Cedro y cipreses del Líbano, del bosque del rey. Con orden del rey, Dios había provisto, era la mejor madera que se podía usar en ese momento. Piedra de cantera, ¿qué quiere decir? Era piedra dura, no era piedra caliza que era más blanda, ¿sí? Piedra de cantería. Y la argamasa ellos la hacían con piedra caliza y arena, ¿sí? Era parecido a la mezcla que preparan los albañiles, pero un poco más débil, ¿sí? Pero en ese momento era lo mejor que había, los mejores materiales que tenía a la mano, Nehemías los utilizó para reconstruir. Dice 1 Corintios capítulo 3 de los versículos 9 al 13. Esto escribe el apóstol Pablo, ¿sí? El que sobreedifica, vea cómo lo hace. No con heno y hojarasca, yo se lo estoy parafraseando, sino con oro y piedras preciosas para que el trabajo dure y sea probado por fuego, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice, el que sobreedifica, vea cómo sobreedifica, use buenos materiales para sobreedificar. Mira, en tu vida ya identificaste el daño. Viste aquello que ha roto la muralla de tu corazón, esa muralla que te protege de los ataques del enemigo, ¿sí? Es hora de quitar los escombros,
de poner bien las bases, de arrancar de raíz el problema, no hacer parche, y de reedificar con buenos materiales. ¿Dónde encontrás los buenos materiales para reedificar tu vida? En Dios, a través de su palabra. Él te da los mejores materiales para reedificar tu vida. ¿Estás conforme con tu vida? ¿Estás conforme con lo que has logrado hasta hoy? ¿Sí? ¿Estás conforme o sentís una pizquita de cosas que se podían haber hecho mejor? La verdad, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Dios te ofrece la posibilidad y los mejores materiales para hacerlo. Quita de tu vida los escombros que te dejó el pecado. Levantate, como dice el pasaje levantate, edificá y no estés más en oprobio. Dios quiere una vida buena, abundante y exitosa para vos. Deshacete de los escombros del pecado y comenzá a reedificar. Cristo Jesús es el fundamento, es la piedra del ángulo sobre la cual descansa todo el edificio para después, desde allí en adelante, sobreedificar sobre algo firme, que es el fundamento de Cristo Jesús. ¿Sabes qué hace el Señor? Él te da estabilidad. La piedra del ángulo, la piedra fundamental, es la piedra que le da solidez al edificio. Es aquella donde se para todo el edificio y esa piedra lo aguanta y lo forma y lo pone en escuadra, ¿sí? Bueno, ese es Jesucristo en tu vida. Tenés que abrirle tu corazón y decirle: Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón y te hagas cargo de mi vida. Quiero que te hagas cargo de la reconstrucción de mi vida. Quiero quitar todos los escombros del pecado con tu sangre preciosa que me lava. Y hoy te entrego mi corazón. Te lo entrego para que hagas de él una nueva vida. Que crees en él una muralla de contención que me proteja de los ataques del maligno. Y el Señor, que es fiel y justo, perdonará tus pecados, te dará una nueva vida, reconstruirá la muralla de tu corazón. Pero ¿sabes qué? El Señor te da la oportunidad de hacerlo, los materiales para hacerlo, te enseña cómo hacerlo, pero vos tenés que hacerlo. Nadie lo puede hacer por vos. Vos tenés que invitar a Cristo a entrar en tu corazón y decirle: Señor, reconstruye mi vida con los mejores materiales y con la ingeniería preciosa de Dios, que es el perito arquitecto, el que sabe lo mejor para tu vida. Y el Señor va a reconstruir la muralla de tu corazón. Entonces, Nehemías primero identificó los daños, después pensó: ¿cómo voy a reparar todos estos daños? Y en tercer lugar, usó los mejores materiales para reedificar los daños. Levantémonos y edifiquemos y no estemos más en oprobio, ¿sí? A los creyentes, aquellos creyentes que llevan muchos años en la fe. Levántate y reedifica la muralla de tu corazón. No vivas más en la mediocridad espiritual. El vivir en la mediocridad espiritual es estar viviendo con los ojos en Cristo, pero rodeado de los escombros del pecado. Y la verdad que eso te afecta mucho y te impide levantarte erguido y fuerte para resistir los ataques del maligno. Reconstruyamos nuestras vidas. Levantemos una muralla que nos permita resistir los ataques constantes que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿sí? El diablo camina alrededor de la muralla de nuestro corazón y donde ve un espacio caído, allí es por donde entra y te devora, Anda como león rugiente, dice la palabra. ¿Qué hace el león? Primero ruge con un rugido que te estremece y esto te amedrenta, te paraliza, y una vez que te tiene en esa situación, te devora. Bueno, por más que tengas 50 años de creyentes y la muralla de tu corazón está con un lugar caído, por allí es por donde se mete. Y vos conocés tu vida, tanto como el Señor la conoce, y sabés cuál parte de la muralla está caída, cuál parte de la muralla está floja, qué es lo que anda mal. Remedialo, no hagas parche, hacelo de nuevo, porque el Señor te da los mejores materiales para hacerlo. ¿Recuerdan el pasaje de Job que prediqué el año pasado, en junio del año pasado? Un pasaje emblemático que cambió muchas cosas porque vimos
después reflejada en la vida de la iglesia estas cosas, ¿sí? Aquel pasaje que decía que el diablo derribó el cerco alrededor de Job, ¿sí? Aquel pasaje donde nos contaba que el diablo se metió con su dinero, se metió con su familia, se metió con su salud, pero no pudo meterse con su espíritu, porque el espíritu es propiedad privada de Dios. Y el espíritu únicamente es el lugar donde Dios tiene injerencia. El espíritu es el que guarda relación con Dios. No pudo tocar a Job allí. Y desde allí es de donde Job reconstruye su vida a través de esa confesión maravillosa que dice: yo sé que mi Redentor vive. Dios quiere reconstruir la muralla de tu corazón a través de una relación profunda tuya en el espíritu con Él. Desde allí Job comenzó a reconstruir su vida. Identifiquemos los daños en la muralla de nuestra vida, la muralla que rodea nuestro corazón y evita los ataques del diablo. Busquemos la dirección de Dios para reparar estos daños, ¿sí? Porque es fundamental buscar la dirección del que sabe para poder hacer bien las cosas. Usemos buenos materiales, tenemos la ayuda de Dios, tenemos la provisión de Dios en la palabra para encontrar los mejores materiales para reconstruir nuestras vidas. No hagamos parches provisorios, ¿sí? Cositas que tapen situaciones complicadas, no. Renovalo, hacelo nuevo, porque los parches siempre son parches. Y por sobre todas las cosas, remové los escombros del pecado. Aquellas cosas que el pecado te dejó, aquellas cosas del pasado que seguís arrastrando, dejala en la mano del Señor. Decir: Señor, no quiero saber más nada con esto. Entonces el Señor reconstruye la muralla que rodea tu corazón. Una muralla que se compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y te da una vida nueva, una vida libre de las acechanzas del maligno. Mirá, vimos a través de estos 3 domingos anteriores que el Señor despierta corazones. Despertó el corazón de Ciro, rey de Persia, y despertó el corazón de mucha gente para reconstruir el templo en Jerusalén. El Señor anima voluntades, el Señor hace que otras personas se sumen a la gesta que Él tiene en marcha. Y el Señor provee todos los recursos, te da todo como para reconstruir la muralla que rodea tu corazón y que lo guarda de las acechanzas del maligno. Para aquellos que quieran reconstruir su vida, el Señor provee todo esto. Pero atención, vos tenés que decidirte a reconstruir. Tenés que decirle: Señor Jesús, toma mi vida, acá está. Quiero que la reconstruya. Quiero que reconstruya la muralla en derredor de mi corazón para que nada pueda afectarme. Quiero tomar esta vida que tiene escombros del pasado y ponerlos delante de ti. Atención, y esto para terminar, tenelo muy presente. Dios te da todos los recursos, te da todo, pero los escombros del pecado los tenés que remover vos. Tenés que decidirte a limpiar los escombros del pecado para poder reconstruir bien. Dios te bendiga, Dios quiera que puedas tomar estas decisiones, que identifiques los daños, que pienses bien cómo remediar, poniendo a Dios en primer lugar, y que uses los mejores materiales que te provee la palabra del Señor. Dios los bendiga muy ricamente, que tengan una muy buena semana. Recuerden que la semana que viene juntos celebramos la Cena del Señor. Y ahora le voy a pedir a Claudia que ella nos despida, Claudia Silveira, en una palabra de oración. Oramos y nos despedimos. Claudia, por favor. Amado Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por este culto, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Te dejamos en tus manos nuestras vidas para que vos las puedas reconstruir, Señor, para que vos puedas mejorar todo aquello que no te gusta, Señor. Dejamos en tus manos nuestras debilidades, Señor, y queremos fortalecernos en vos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te rogamos que nos cuides durante esta semana, que cuides nuestra salud, que cuides nuestra economía, Señor, y que permanezcas con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, Iglesia. Les quería informar que a partir de este miércoles va a cambiar la reunión de oración. Iniciaremos a las 8 de la noche
con el video por YouTube, como habitualmente lo hacemos. Allí compartiremos un momento de alabanza y meditaremos en la palabra. Al finalizar daremos inicio 8:30 de la noche a un encuentro Zoom, donde allí compartiremos los motivos de oración y podremos estar orando todos juntos. Dios nos bendice. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! Las reuniones por plataformas digitales son un éxito. Como iglesia estamos gozosos. Ahora comenzaremos a estudiar Efesios con una producción de Regnum Media. Si aún no sos parte de estas reuniones, te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.